Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir esta tarde, a pesar de la lluvia. Un saludo a quienes nos están siguiendo desde otros lugares en streaming. Y bueno, me presento, yo soy Simona Perfetti, trabajo aquí en el IT de UPM, en comunicación y en la gestión de la comunidad de aprendizaje online del curso Energía y Ciudad. Y mi compañera es Valentina Oquendo. Y bueno, soy la encargada, he sido la encargada de gestionar el tema de contenidos, toda la coordinación técnica del curso Energía y Ciudad y también de Ciudades Verdes. Trabajo acá en el IT de UPM y bueno, me habrán visto quienes han cursado y quienes nos pueden ver, me habrán visto comentando y navegando ahí en la plataforma virtual de aprendizaje. Y bueno, agradecida porque hayan venido y espero que podamos pasar una tarde bastante interesante. Muchas gracias. Y bueno, luego pasamos la palabra a Estefanía. Ahora, muy brevemente, vamos a ver un poco la estructura del encuentro de esta tarde. Primero, eso, haremos como un paraguas, Valentina y yo, de en qué marco se sitúa este encuentro. Luego pasaremos a lo más esperado, que es la ponencia de Estefanía. Y luego tenemos dos invitados especiales, que son Julio Campo y Juan Pena, de dos empresas energéticas. Y finalmente abriremos el diálogo. Un breve recordatorio, ¿no? Este evento se enmarca dentro del curso online abierto y gratuito que se llama Energía y Ciudad hacia la transición energética. Para quienes no estén inscritos todavía, pues está abierto hasta el 8 de diciembre y quienes están inscritos y todavía no lo han podido hacer, que no os preocupéis porque hay tiempo hasta el último día. Pero no solo eso, también, el curso, un poco una situación de por dónde vamos, se acaba de abrir el tercer módulo, que es de movilidad urbana y sostenible, que se ha abierto esta misma semana. Y nada, que todavía hay tiempo, ¿no? O sea, que no nos demos por vencidos. Dentro del curso, una de las actividades, digamos, asociadas es el reto del collab y os paso la palabra a Valentina, que os va a animar y a explicar, a recordar. Pues sí, el Reto Collab forma parte de una plataforma que lleva el mismo nombre, Collab UPM, una plataforma de inteligencia colectiva en la que buscamos solventar problemas complejos, especialmente aquellos relacionados con el cambio climático. En esta oportunidad, el reto que estamos lanzando en el marco del curso es cómo logramos descarbonizar los campus de la UPM. Y en este sentido, pues hemos intentado unir la comunidad del MOOC Energía y Ciudad junto con la comunidad que se puede lograr difundiendo este reto y invitando a las personas a sumar propuestas para crear eso que llamamos inteligencia colectiva, propuestas que vengan de distintas perspectivas y que puedan lograr un resultado interesante. Esta es la plataforma, está abierta hasta el 24 de noviembre. La recepción de propuestas, contamos con un vasto grupo de expertos y de personas de la administración, de empresas que les van a acompañar durante la evolución de las propuestas, por lo que les invitamos vivamente a participar y a publicar las propuestas porque el proceso apenas está empezando y será muy emocionante seguramente. Y pues nada, además de ello, en la plataforma virtual de aprendizaje también tenemos oportunidades. Eso, o sea, os invitamos a participar porque en realidad nadie sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso las soluciones no siempre son tecnológicas o solo tecnológicas, entonces por eso es un reto realmente de inteligencia colectiva. Y muchos ya han subido alguna propuesta, pero
perdón, ahora, para quienes no se han animado todavía o no saben, digamos, por dónde empezar o no quieren hacerlo solos porque, bueno, es un reto bastante grande, ¿no? Nos damos cuenta. Os queríamos recordar, ¿no?, que en realidad dentro del curso también hay una comunidad online de aprendizaje y que está basada en un grupo de Facebook y podemos, digamos, utilizarla para buscar compañeros para hacer grupos de trabajo. O sea, que recordemos que no, aunque sea un grupo online, a lo mejor, o sea, seguramente hay gente que es de nuestra misma ciudad o que está cerca y que nos podemos encontrar, o si no nos podemos encontrar offline, se puede trabajar online juntos, ¿no? Se puede buscar apoyo por ahí. Y lo último, antes de pasar la palabra a Estefanía, que estamos todos esperándola, esta es la aplicación que vamos a utilizar para gestionar las preguntas que van a venir después de la ponencia de Estefanía. Os voy a pedir que cojáis el móvil. Realmente no es una aplicación, es una página web. La dirección es sli.do, sli.do, y para entrar a la habitación donde podemos ir volcando desde ya las preguntas, la clave es solar. Entonces, poniendo solar, ya entramos a esa habitación virtual y podemos bien escribir preguntas, bien también votar preguntas de compañeros y compañeras que nos interesen que se contesten, ¿no? Así que a partir de ya pues, se puede utilizar. Y con esto ya paso la palabra a... sí, bueno, sí, lo presenté antes, Julio Campo y Juan Pena, de La Corriente y de Renovatio, son nuestros invitados especiales y después de Estefanía también van a tener su intervención. Y con eso ya paso la palabra a Estefanía Camaño, del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, Simona. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vale, solo con uno es suficiente. Muy buenas tardes, gracias por venir en esta tarde tan soleada. Hoy es de esos días que yo les llamo los días de la fe, ¿no? De la fe en que esto funciona, ¿no? Esto de la energía solar funciona. No estamos en una visita, ¿no? Lo más intenso es estar en una visita de una instalación solar y tener un día así, y entonces el reto es ver si aquello está produciendo algún tipo de energía. Hoy no es el caso, hoy vamos a ver un resultado de una investigación que llevamos a cabo hace unos meses en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Instituto de Energía Solar, y que trata de responder a una pregunta que se ha lanzado también a redes sociales. Quizás podemos comentar ahora, al principio. La pregunta, Simón, ayúdame, porque yo soy usuaria escasa de redes sociales. La pregunta es un poco parecida a la pregunta del día de hoy. ¿Puede la energía solar hacer autosuficientes nuestras ciudades? Sí, era así. Y lo que no me acuerdo es las cifras. Así que, Simona, si nos ayudas, las respuestas... Sí, un 57%, no 32%, y depende del recurso solar el 11%. Ahí está, lanzada. Os animo a que penséis también vosotros y quizás podemos volver sobre ella al final. Bueno, quería contextualizar esta sesión dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación, que este año pues, supone presentaciones en sitios muy distintos, centros de investigación, universidades, laboratorios, en torno a los tres temas que veis escritos muy pequeñitos. Es el 150 aniversario del sistema periódico de los elementos, es el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna y los ODS. Bueno, mi presentación, a ver si le doy al botón adecuado. Uy, este no era. Este es el láser, ¿vale? Este sí, ¿no? Se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No tengo mucho tiempo, no voy a definir qué son, pero entiendo que habéis oído hablar de ellos, ¿no? Es, digamos, esa nueva senda
por la que queremos caminar hacia la sostenibilidad y donde pues, se trata no de que unos hagan, sino de que todos hagamos, ¿no? Gobiernos, administraciones públicas, empresas privadas, sociedad civil y todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues al estar aquí yo creo que ya es una primera contribución. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y veremos después al final pues, a cuáles de ellos podría contribuir, más que el estudio que hemos hecho, que bueno, algo contribuye, el aprovechamiento de los resultados que hemos obtenido. Bueno, mi compañera Susana no ha podido venir por un problema personal de última hora, así que os pido disculpas. Yo voy a intentar contar lo que ella contaba. Ella es una experta en sistemas de información geográfica y yo lo voy a hacer mucho peor, sin duda, pero bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas para enmarcar qué herramientas hemos utilizado para esta investigación. Entonces, ¿qué os vamos a presentar? Pues primero, aquellos que no conozcáis la ciudad de Vitoria-Gasteiz, bueno, pues también una pequeña introducción, después qué metodología hemos seguido en esta investigación que trata de responder a esa pregunta: ¿puede la energía solar hacer autosuficiente una ciudad como Vitoria-Gasteiz? Después los resultados y después una pequeña visita virtual, un vuelo de pájaro por las cubiertas de los edificios de la ciudad. Bueno, Vitoria-Gasteiz es una ciudad situada en el norte de España. Aquellos que no hayáis ido, pues os recomiendo encarecidamente que vayáis, por muchas razones, no solamente sostenibilidad, también culinarias, entre otras cosas, y bueno, pues es una ciudad que ha sido un referente, siendo una ciudad pequeña, relativamente pequeña, ¿no? Unos 250.000 habitantes, quiero recordar que no llega. Es una ciudad que ha apostado desde hace mucho tiempo por la sostenibilidad. No voy a leer esto que tenéis en la transparencia, que se va a difundir, pero sí que hay fechas importantes, ¿no? El año 95 firman la Carta de Aalborg de Ciudades y Pueblos hacia la sostenibilidad, ¿no? Cuando bueno, pues eran temas que todavía pues, formaban parte de un reducido grupo, digamos, de personas, comparado con lo que hoy tenemos, interesadas. Bueno, en 2010 ya aprueban su segundo plan de acción local de la Agenda 21 y hay más aspectos que no están contemplados, ¿no? Por ejemplo, en 2010 ellos elaboran un plan de lucha contra el cambio climático 2010-2020 que ahora están renovando. Es una ciudad con desarrollos como el Anillo Verde, que es un gran parque creado en zonas que eran zonas muy degradadas y que hoy en día pues, es una zona de esparcimiento, es una zona pues, que rodea la ciudad, ¿no? Y que es un referente en la ciudad, y también pues, con una red de huertos urbanos, muchos de ellos ecológicos, que no solamente están en lugares, a lo mejor escuelas, etcétera, sino que están en barrios con el objetivo de promover pues, todo lo que suponen los huertos urbanos, ¿no? De alimentación de proximidad, vida saludable, ocio, ¿no? Entonces, bueno, pues también Vitoria-Gasteiz en el año 2009 se embarca en un proyecto europeo en el que también estamos nosotros para responder a la pregunta de, bueno, ¿y la energía solar en esta ciudad? Partíamos de una situación muy peculiar y es que la gente de la ciudad decía, uy, esto de la energía solar no funciona aquí, ¿no? Y entonces empezábamos con un reto muy importante que como espero tengáis ocasión de ver, si os quedáis hasta el final, pues es un reto o es una pregunta que tiene una respuesta cuanto menos alentadora. Bueno, es una ciudad diversa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esta sería la ciudad donde nosotras hemos hecho el estudio, pero como tal el municipio es más grande y es una ciudad, pues como muchas de las ciudades, que tiene distintos barrios, que tiene un núcleo central con estos 4 barrios, lo que es el casco viejo, pero digamos este sería el centro, con casas, edificios pues, con calles estrechas. Es una ciudad que se funda en el siglo XII, entonces pues, el perímetro amurallado es la zona 1, ¿no? Para que os hagáis una idea, y los desarrollos posteriores con sus zonas de ensanche, ¿no? Con las calles más amplias. Comento esto porque eso nos va a dar una idea de cómo de disponible es el recurso solar que hay en ese lugar, ya veremos si es mucho o poco, en las cubiertas de la ciudad, que es lo que estábamos estudiando. También tiene zonas que eran, digamos, zonas periurbanas o zonas rurales, mejor dicho, que con la expansión de la ciudad pues, se van incorporando, y tiene también zonas de polígonos industriales. Este es uno de los mayores polígonos industriales de Europa, el polígono de Jundiz. También hay otro polígono en esta zona y bueno, pues son polígonos que están insertos en la ciudad con sus zonas también
residenciales alrededor, y todo ello pues, conforma un tejido diverso que pues, hemos explorado desde la perspectiva de la captación solar y de su aprovechamiento para generar electricidad. Bueno, ¿de dónde hemos partido? Pues hemos partido de los datos que nos permitan abordar estos problemas a una escala urbana, ¿no? En el proyecto europeo hicimos unas primeras aproximaciones en unos barrios concretos y vimos que el alcance de la ciudad nos obligaba a utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Ahora vamos a ver unas breves pinceladas. Básicamente son datos que proceden de vuelos con láser que nos dan información de detalles sobre la volumetría de la ciudad, ¿no? Para poder delimitar sus edificios. Eso nos permite crear un modelo digital de superficie, es decir, un modelo en 3 dimensiones de la ciudad, con todas sus particularidades, de sus cubiertas, de sus alturas, etcétera. Y también, muy importante, modelar el recurso solar con ayuda de sistemas de información geográfica. Con esa información más el conocimiento detallado de la cartografía municipal, pues hemos calculado cuál es el potencial solar, el recurso solar que llega a las cubiertas, ¿no? Es decir, están soleadas, ¿no? Y las cubiertas pues son cubiertas que a veces son planas, que a veces son inclinadas, que a veces están muy próximas unas a otras, con lo cual se dan sombra unas a otras, ¿no? Con toda la diversidad. Y aquí sí quisimos hacer el esfuerzo, un esfuerzo realista, ¿no? Habíamos hecho estudios previos, pues suponiendo, ¿no? Y esos estudios también son muy valiosos, ¿no? Suponiendo una densidad determinada, no, aquí queríamos ver en una ciudad, pues como digo, con su diversidad, sus barrios más y menos abigarrados o más o menos extensos, qué posibilidad de aprovechamiento de esa radiación solar que, bueno, que de manera natural tienen por estar donde están. Y no solamente qué radiación solar reciben, sino también qué energía eléctrica se podría producir si se utilizaran tecnología solar fotovoltaica. Obviamente, actuar en la ciudad no quiere decir lleguemos y despleguemos módulos de cualquier manera o despleguemos paneles fotovoltaicos de manera que produzcan lo máximo posible, ¿no? Trabajar en la ciudad supone unos condicionantes complejos y desde el punto de vista urbanístico, pues eso se resume en respetar el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? Con el grado de protección que otorga a ciertos edificios y las ordenanzas para algunos de esos edificios, entre otra mucha información, que son planes muy complejos, para, digamos, respetarlas a la hora de plantear un aprovechamiento de esas cubiertas con fines fotovoltaicos. Para terminar calculando, bueno, descartando aquellos edificios que por protección patrimonial pues no sería razonable en el momento actual utilizar sus cubiertas con fotovoltaica, para terminar calculando qué producción neta, una vez descontados pues, esos edificios que ya adelanto son monumentos, digamos el aprovechamiento de los restantes con tecnología fotovoltaica. Bueno, como he comentado, es fundamental disponer de información espacial de calidad. Los datos LIDAR inicialmente eran mucho más escasos, procedían de vuelos costosos, un vuelo LIDAR podría costar 200.000 euros y hoy en día ya tenemos una disponibilidad de datos gratuita de todas las ciudades españolas que nos proporcionan, pues, en base a tecnología, nos proporcionan nubes de puntos, ¿no? en 3 dimensiones que nos permiten identificar pues, esos edificios, esto en concreto y quizás lo hayáis identificado ya, si algunos sois o visitáis Valencia, ¿no? Esta es la ciudad de las artes de Valencia, y a partir de esas nubes de puntos con procesado posterior poder disponer de una representación tridimensional de las cubiertas de las calles de toda la ciudad, ¿no? Hoy en día pues, los modelos digitales se están utilizando no solamente para esto, para muchísimas aplicaciones y también aquellos aplicados al territorio, no solamente al construido, sino también a lo que es el territorio, el terreno en general. Fundamental disponer también de cartografía de calidad de la ciudad, ¿no? Pues porque esto al final pues depende y tiene una cierta resolución, pero la información de detalle de la ciudad, cartografía y ortofotos, como es el caso de esta que veis aquí. Y, por supuesto, esto no sería posible, como ya he mencionado, si no tuviéramos herramientas como los sistemas de información geográfica que relacionan grandes cantidades de datos que están georreferenciados y no solamente nos permiten hacer estudios técnicos, sino también visualizar esos resultados en visores, en mapas, cruzar información técnica con información socioeconómica para explotar, digamos, esos resultados. Bueno, pues vamos a ver cuánta radiación solar hay en Vitoria, ¿no? Cuando yo decía que allí nos decían, uy, aquí eso no funciona,
pues resulta que los mapas de radiación solar, y este es un mapa que nos muestra en promedio, si todos los días fueran iguales, que ya sabemos que no lo son, afortunadamente, porque un día como hoy todos los días sería un poco triste. Bueno, pues si todos los días fueran iguales, los colores que vais viendo se corresponden con esta escala donde los números van de abajo a arriba, es decir, estos son emplazamientos con menor recurso solar que estos de aquí, en las unidades que sea. Bueno, ¿dónde está Vitoria? Pues ahí en torno al morado, es decir, una radiación solar relativamente baja. E insisto en la palabra relativamente porque el recurso solar que tiene Vitoria ya les gustaría tenerlo en Alemania o en el Reino Unido. Y Alemania es el país europeo que más energía solar fotovoltaica tiene desplegado, ¿no? En ciudades, en edificios. Entonces, bueno, pues esto de no hay radiación solar, bueno, pues tienen la que tienen, ¿no? Comparado con otras localidades de la geografía española, pues no es la más alta, pero aún así, pues vamos a ver para lo que da ese recurso solar. Una pregunta que mucha gente se hace cuando dice, bueno, ¿y cómo podría yo aprovechar muy bien, lo mejor posible, la radiación solar en una ciudad cualquiera, en un emplazamiento cualquiera, puede ser en el campo? Bueno, pues cojo una superficie captadora, que puede ser simplemente pues, para aprovechar desde el punto de vista pasivo o desde el punto de vista activo para producir agua caliente o, en este caso, electricidad. Bueno, pues esa superficie que está inclinada y tendrá la orientación que sea, pues el sentido común nos dice que la mejor orientación es la sur, ¿no? Esta sería la orientación, si mira o no mira al sur, y otra cuestión también es cuál es la inclinación de esa superficie, ¿no? Ese ángulo que nos dice si es horizontal o está inclinada. Bueno, pues decía que en ingeniería, pues cuando estudiamos el recurso solar, pues vemos que la mejor orientación es la sur, ¿no? Eso ya lo sabe cualquiera cuando va al campo, y que la inclinación mejor que nos permite captar la máxima energía a lo largo del año sin mover la superficie, porque si queremos captar el máximo hay que seguir al sol en cada momento, y eso hoy por hoy en las cubiertas de los edificios no se hace. Si no queremos hacer eso y la queremos dejar fija, la mejor inclinación está muy cerca de la latitud, un poquito menos, y tampoco es muy importante cuanto menos. Bueno, pues en Vitoria, esa inclinación, Vitoria tiene una latitud de 41 grados y la mejor inclinación son 35 grados, en torno a 35 grados. Y el recurso solar que tienen, pues son 1.500 kilovatios hora por metro cuadrado y año, insisto, mayor de la que tienen muchas localidades en Alemania. Bueno, claro, estudiar el recurso solar en detalle y cuánto le llega a esta cubierta y a esta otra, pues nos llenaría de números y nos perderíamos un poco en el significado, ¿no? En el mensaje que queremos dar. Por eso recurrimos a una escala de colores con la que creo que estamos cada día más familiarizados, que se empezó asociando a los electrodomésticos, a la mayor o menor eficiencia. Cuanto más eficiente nuestra lavadora, nuestra nevera, pues tendrá una categoría A o A+, o A++, y cuanto menos eficiente, pues hacia la EF. Hoy en día también conocemos esta escala aplicada a la eficiencia energética en la edificación y bueno, pues nos parecía un buen código de colores para representar los rangos de captación solar anual sobre cada metro cuadrado de superficie. Pero también esto resultaba un poco complejo, ¿no? Porque decir si capta 1462 o... bueno, ¿no? Con lo cual dijimos, bueno, pues vamos a expresar estos resultados en términos de cuántas pérdidas de captación solar tiene esa cubierta con respecto a la que tendría esa superficie idónea que hemos visto anteriormente. Y los rangos de pérdidas, teniendo en cuenta no solamente que esa superficie puede no estar orientada e inclinada como hemos visto antes, sino que también puede estar afectada por sombras, ¿no? Elemento muy presente en las ciudades, pues nos dan los rangos que veis. Entre 0 y 5% el rango, el color verde más oscuro, entre un 5 y un 10%, de un 10 a un 20, 20 a 30, de 30 a 40, entre un 40 y un 50 o mayores que el 50%. Bueno, ¿y qué tecnologías utilizamos? Claro, tenemos una variedad importante hoy en día en el mercado, ¿no? También quisimos acotar para no aumentar excesivamente el número de variables. Y dijimos, bueno, pues hoy el mercado nos ofrece tecnologías de una eficiencia, no es la máxima, pero de una eficiencia del 20% y de un aspecto estético que no desagrada demasiado a los arquitectos, esto es muy importante, y estas son las que podríamos poner en cubiertas planas.
¿no? O incluso en cubiertas inclinadas. ¿Por qué? Bueno, pues son negras, bastante oscuras, ¿no? Claro, si ahora pensamos en que todas las ciudades tuvieran las cubiertas negras, pues igual no nos gustaba, pero bueno, dijimos, venga, vamos a escoger una eficiencia de un 20%, que es, insisto, representativa del mercado a precios razonables, y aquellos edificios que tienen un grado de protección, o básicamente que tienen recubrimiento de tejas y tienen un grado de protección tipo C, ¿sí? Digo bien, vamos a pensar que la sustitución de tejas es posible, o bien la sustitución de un conjunto de tejas por unos minimódulos o minipaneles, que tienen una eficiencia un poquito menor. Bueno, pues no todo es posible en la ciudad, no todas las superficies es razonable utilizarlas. A ver, como mínimo podemos aprovechar lo que sea, pero bueno, consideramos que menos de 5 metros cuadrados puede ser una instalación muy pequeña, que bueno, pues hay que tener un cierto acceso a los módulos para que se puedan revisar, reparar si es el caso, alguna conexión. Luego esa es la superficie mínima que consideramos en el estudio y, como he comentado antes, los monumentos no están incluidos en el cálculo, ¿no? Hay países, hay ciudades como París que tiene una ordenanza que permite poner fotovoltaica en edificios históricos, pero bueno, todo se andará, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la energía eléctrica, la podríamos aprovechar generar del aprovechamiento solar de sus cubiertas. ¿Pero dónde se produce el consumo? En el volumen de los edificios, ¿no? Luego nos falta conocer y cuánto se consume en los edificios. Ese ha sido el mayor reto, la mayor dificultad con la que nos hemos encontrado y lo que nos ha obligado a plantear el estudio en términos anuales, como voy a comentar ahora. ¿De qué manera? Disponíamos de información de bastante detalle de la energía consumida anualmente en distintos sectores de actividad de todo el municipio, con lo cual, pues, relacionándola con los metros cuadrados de cubierta en todo el municipio, pues hemos calculado unos indicadores unitarios y hemos aplicado esos indicadores a los metros cuadrados de cubierta de distintos usos que hay en la ciudad que ha sido nuestro alcance, el alcance de nuestro estudio, la ciudad de Vitoria-Gasteiz, para terminar estimando pues cuál es la energía consumida al año por la volumetría que está bajo una cubierta determinada. Bueno, ¿qué pasa con la fotovoltaica hoy en día? Pues que es posible, en una instalación que tenga su instalación de consumo convencional, hoy es posible conectar a esa instalación interior una instalación generadora, ¿no? Fotovoltaica o de otra tecnología. Esto es lo que se llama autoconsumo, que también se hacía antes, porque si tú generas electricidad cerca del consumo, yo siempre cuento a mis alumnos que los electrones son muy simples. Los electrones van al primero que les pida, ¿no? Porque allí van circulando y entonces, aquí, lavadora, y para allá que van, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo más eficiente es que esa conexión se haga lo más cerca físicamente, ¿no? Y esto es lo que se llama autoconsumo colectivo, que no ha sido posible hasta relativamente poco tiempo. ¿Y qué sucede en una instalación consumidora que está vertiendo en su propia red interior una producción fotovoltaica o de otra energía? Pues vamos a imaginarnos que estuviéramos en una vivienda que tiene, pues, su perfil de consumo, con algunos picos a mediodía, ¿no? Y sobre todo por la tarde, por la noche, y que tiene una instalación solar, y este es el típico perfil de generación, de producción en un día soleado. ¿Qué pasa en cualquier momento que escojamos? Que, por ejemplo, en este momento la vivienda va a demandar una cantidad de potencia, pero la instalación fotovoltaica que está allí físicamente o muy cerca va a generar mucha más. Con lo cual, esta parte del consumo va a venir de la producción fotovoltaica y va a haber una parte que sobre. ¿Y dónde va a ir esa parte? Pues al vecino siguiente, al semáforo, a la tienda que esté abajo, ¿no? Aquel consumo más próximo que en ese momento esté demandando electricidad. Por eso hemos estudiado dos conceptos que se confunden, lamentablemente, pero bueno, también tenemos poco a poco que ir aprendiendo. Hemos querido estudiar lo que denominamos autosuficiencia. Habría que ponerle comillas, porque no estamos planteando tirar de los cables, ¿no? Que Vitoria se haga independiente. No, Vitoria tiene una infraestructura eléctrica, bueno, pagada por todos los consumidores y hay que aprovecharla. Pero sí que planteamos
Bueno, la pregunta de todo el consumo que hay en la ciudad, ¿cuánto podría venir de producción fotovoltaica? Si nos planteamos cómo se calcularía este parámetro en este día concreto, diríamos, de todo el consumo, de todo el área que queda debajo de la curva verde, que serían las áreas B y C, ¿qué parte viene de la instalación fotovoltaica? Pues ya hemos dicho, la C. ¿Vale? Y el segundo parámetro que hemos estudiado es lo que llamamos autoconsumo fotovoltaico, que es de toda la generación, todo el área que queda aquí debajo, ¿qué parte se va a consumir allí donde está la instalación? ¿No? De nuevo, en este día, de toda la generación, la zona A azul oscuro más la zona C azul clarito, ¿qué parte es la que se va a consumir allí? Y estos conceptos que se confunden, porque claro, no es lo mismo, yo puedo hacer una instalación muy pequeña donde todo lo que produce lo autoconsuma, pero me dé muy poquita autosuficiencia, me aporte muy poco a mi consumo, me ahorre muy poco en la factura eléctrica. O por el contrario, yo puedo poner una instalación muy grande, pero claro, yo estoy en casa cuando estoy y consumo en momentos en los que no voy a generar. Luego, de toda esa instalación tan grande que puedo poner, pues solo voy a poder aprovechar una parte. Y la pregunta, si hago una instalación muy grande, es ¿y qué pasa con lo que me sobra? ¿No? ¿Me lo valoran? ¿No me lo valoran? ¿No? Ahí está la regulación, ¿no? Entonces, estos dos conceptos es importante diferenciarlos porque este nos dice cuánto nos ahorramos de la factura eléctrica, del término variable, y este nos dice, bueno, pues cómo aprovechamos esa producción fotovoltaica en el mismo lugar donde está desplegada y qué parte se va a consumir en otras zonas. Bueno, pues estos lo hemos estudiado a nivel anual, ¿no? El no poder disponer del detalle de variables de consumo horarias nos ha impedido poder hacer estos balances en términos diarios o en términos horarios, habría sido lo ideal, ¿no? Pero los resultados que voy a plantear pues, hacen este análisis en términos de anuales, ¿no? Bueno, lo primero, ¿cómo son las cubiertas de Vitoria? Pues hemos analizado algo más de 70.000 elementos de cubierta, ¿no? Y un elemento de cubierta pues es cada uno de los planos que forma una cubierta. Hay cubiertas a 2 aguas, hay cubiertas que tienen 4, ¿no? Cada uno de esos elementos, más de 70.000. En un total casi de 8 millones de metros cuadrados. De esos 70.000, pues el 13% son planos y casi el 90%, el 87% son inclinadas, ¿no? Son más grandes las planas en promedio que las inclinadas. Bueno, pues este es el mapa. Si recordáis los colores, pues se ve mucho verde por aquí, luego vamos a hacer esa visita y vamos a poder pinchar en cubiertas concretas, pero bueno, ¿qué vemos? Pues vemos mucho verde por aquí, que son zonas, ¿no?, de polígonos industriales, ¿no? La idea esta de las grandes naves de los polígonos industriales. Aquí vemos verdes también, vemos rojos, vemos naranjas, bueno, pues lógico, ¿no? Es la ciudad compacta, son, digamos, los edificios muy próximos, ¿no?, unos a otros. Por aquí tenemos zonas también con torres grandes, ¿no?, que tienen, pues bueno, pues si están separadas reciben bastante radiación solar o pueden estar afectadas por sombras también que tengan las propias cubiertas. Si cuantificamos cómo han sido el potencial solar de todos los elementos analizados, pues vemos que más del 20% es bueno o muy bueno, entendiendo como bueno o muy bueno todas las que tienen pérdidas inferiores a un 20% del recurso solar que tiene Vitoria. Un poquito más del 60% es aceptable, con pérdidas entre un 20 y un 30%, y el 16% restante es el que tiene pérdidas mayores, es decir, el potencial solar es inferior, pero nosotras no hemos querido decir no se utilice, ¿no? Bueno, porque todo depende de si esto es lo que tengo, lo quiero aprovechar, o de a qué coste, cuál es el coste de las instalaciones, ¿no? Porque este potencial solar, que es más bajo que este, sin duda, pues este es el potencial solar que tienen pues, muchas cubiertas en Alemania, que se están aprovechando con instalaciones fotovoltaicas. Bueno, ¿y cuánto cabría? ¿No? Nuestros invitados, pues este número, ¿no?, cabe en 1.200 megavatios. No está mal, ¿no?, en una ciudad pequeña, ¿no? Ahora mismo las dos mayores centrales fotovoltaicas, quizás no son las dos mayores porque esto va muy deprisa, pero dos de las mayores centrales que se están construyendo en Extremadura no suman esta cantidad, ¿no? Y son instalaciones muy, muy grandes. ¿Y cuánto se podría generar? Pues se podría generar pues, casi 1.200 gigavatios hora, y bueno, que es un número, pero lo interesante es que
digamos, se podría aprovechar o desaprovechar, menos del 1% es lo que, digamos, no se podría aprovechar, ¿vale? Y bueno, pues y esa producción fotovoltaica, ¿de dónde vendría? Pues de esas categorías que hemos visto antes, ¿no? Un 22% de cubiertas que tienen pérdidas menores del 20%, un 60% de la producción vendría de cubiertas con ese potencial que decíamos aceptable, y pues un 18%, el último 18% de cubiertas con un potencial solar que decíamos inferior. Bueno, hay mapas también interactivos que vamos a ver, donde esa proyección que hemos hecho del consumo se puede ver en las cubiertas, y también de la energía que se podría generar, ¿no? Donde evidentemente cuanto más grande sea la cubierta, pues más energía eléctrica puede generar, pero nos parecía que había que mostrar también la radiación solar que reciben las cubiertas pequeñas, ¿no? Para que la gente, y ese es un paso muy importante, para que la gente sepa lo que puede esperar de sus cubiertas. Esto se ha visto en países como Alemania, en Francia, que en el momento que la gente pincha en su cubierta, en su casa, y ve si es verde, si es naranja o si es rojo, pues si es verde va a empezar a hablar con los vecinos y va a empezar a preguntar, bueno, ¿y aquí a quién llamo? ¿No? Al ayuntamiento. ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Y empieza un movimiento que es el movimiento que nos interesa en la transición energética, ¿no? ¿Que hace falta llenar de electricidad renovable las redes? Sí, pero no solo, ¿no? Hay que hacer un cambio fundamental en nuestra manera de consumir energía, y eso pasa por acercar la generación de energía al lugar donde lo consumimos. Esto la electrificación rural lo ha mostrado desde hace décadas, ¿no? Y bueno, estamos acostumbrados a consumir sin pensar de dónde viene, ¿no? Pues la gente que ha hecho que ha dado ese paso adelante de poner una pequeña instalación fotovoltaica en su casa, empiezan a cambiar sin darse cuenta y empiezan a decir, oye, pues voy a poner la lavadora, pues me da igual, si la suelo poner a las 8, pues la voy a poner hoy a las 12. Claro, para eso habría que quedarse en casa, ¿no? Y no podría uno, o bien no lavar la ropa nunca, o bien no vas a trabajar. Pero claro, en el momento que tú cambies tu lavadora, pues a lo mejor ya la cambias por una que te permita accionarla con tu móvil, ¿no? Y ya oímos anuncios de, ¿no? Cuando llegues a casa, que tengas el espacio acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esos cambios son los que empiezan de aquí, en nuestras cabezas. Bueno, me vais a permitir que esta salte un poquito, es simplemente esa traducción de dónde se produce el consumo, ¿no? Con ese mapa, y vamos a ver un poquito qué pasa a nivel de barrios individuales, ¿no? Si ya vemos el conjunto, pero ¿qué pasa a nivel de barrios individuales? Bueno, pues esos barrios que tienen polígonos industriales cerca o naves industriales, pues son los que generan más que lo que consumen, a veces un poquito más y a veces pues 9 veces más de lo que consumen. Bueno, pues como tienen cerca otros barrios, la electricidad va a ir y va a ser consumida en los barrios de proximidad o en los barrios más lejanos, o si en un momento dado hay mucha producción y poco consumo, pues irá a abastecer consumos que estén más alejados. De hecho, el análisis anual, ¿no? Si vamos a esos dos parámetros, ¿no? ¿Cuál es la autosuficiencia neta? Y aquí el neto quiere decir que hemos hecho ese análisis a escala anual, no hemos podido, con el alcance que teníamos ¿no? en conversaciones con el ayuntamiento, no hemos podido descender a una escala mayor. Bueno, pues eso quiere decir que de la generación esperable, que son casi 1.150 gigavatios hora, pues da para cubrir la misma cantidad que consumió la ciudad en el año 2007 y generaría más que, digamos, compensaría en términos netos el consumos eléctricos que se producen en el municipio, pero en lugares no urbanos. Es decir, que la autosuficiencia neta de la ciudad pues es del 100%. Si ahora analizamos los barrios, pues vemos que en promedio los barrios generan un 90%, una cantidad que equivale al 90% de lo que consumieron en 2017, ¿no? Y veis cómo hay más de la mitad de los barrios que generan incluso más. Y bueno, pues barrios que generan un poco menos. ¿Dónde están esos generadores importantes? Pues donde veíamos antes, ¿no? Esos puntos gruesos que veis, pues con zonas donde hay naves industriales, pero fijaos, no solamente en el casco histórico también, en zona de ensanche, ¿no? Es decir, lo que sería en la zona centro hay un potencial interesante de generación. Si ahora analizamos eso que se genera
¿dónde se queda? Se queda allí o va a otras partes, pues lo que hemos visto, se genera una cantidad mayor de la que se consume, luego digamos que casi el 80% de lo que se genera sería lo que en términos netos se consumiría en la ciudad y sobraría para abastecer consumos en otras zonas. De nuevo, si analizamos estadísticamente qué pasa a nivel de barrios, pues vemos que hay un aprovechamiento muy importante, casi más de 3/4 partes de los barrios, el consumo fotovoltaico se realiza allí y hay otros en los que sobra, digamos, hay más generación que la que se está consumiendo. Si volvemos a mirar los distintos barrios, pues vemos que los puntos más gruesos, granates, quieren decir que se aprovecha una cantidad mayor del 80% allí, ¿no? Y vemos pues, que son la mayoría, ¿no? Comparado con otras zonas en las que ese aprovechamiento es menor porque están generando más de lo que estarían consumiendo. Bueno, si queréis leer todo esto con más detenimiento, podéis mirar incluso mapas donde podéis pinchar, pinchar vamos a hacerlo ahora, donde podéis ver con mayor detalle estos mapas que he mostrado. No he podido encontrar una dirección, pero si vais a la web del ayuntamiento y aquí pincháis potencial solar fotovoltaica, pues fotovoltaico, os sale una página donde podéis descargar el informe en el que está basado estos resultados y mapas de potencial solar y de la energía neta. Bueno, ¿nos vamos a visitar las cubiertas? Pues ahora me voy a acercar aquí, vosotros tenéis que mirar Bueno, pues vamos a acercarnos a Vitoria. Esto estará en breve en un visor en la web del ayuntamiento para que los vecinos, vecinas puedan pinchar sus elementos de cubierta y ya vais viendo que van apareciendo verdes. A ver si le doy bien a la rueda ahora, que siempre lo hago al revés, sí. Voy a moverme, perdonad el mareo porque esta es la parte que tenía que manejar Susana, que es la experta en GIS. Entonces me quiero mover un poquito. ¿Va lentito? No, pero va bien. Estamos acostumbrados a mucha velocidad, creo yo. Aquí está. Este es el centro, este es el casco histórico. Si ampliamos, pues sí, empiezan a aparecer verdes, amarillos. Vamos a pinchar, por ejemplo, esta cubierta de aquí. Si queremos ver cómo es una cubierta a dos aguas, que tiene aquí un lucernario. Y vamos a ver, pues tiene distintos colores porque recibe distinta radiación solar. Si pinchamos aquí, en este elemento, en esta parte de esta cubierta, pues nos dice que podríamos instalar 35 kilovatios, con esas hipótesis de eficiencia que he comentado. Se podrían generar pues, más de 35 gigavatios hora, perdón, no llega a 35 gigavatios hora. El coste estimado de la inversión serían 42.000 euros, con unas hipótesis de precios medios del mercado español actualmente. Bueno, pues son casi 180 metros cuadrados y tiene una categoría C. No es el verde más oscuro, pero es el último de los verdes, con unas pérdidas entre un 10 y un 20% con respecto a la óptima. Esta amarilla pues es más grande, tiene casi 700 metros cuadrados, menor recurso solar, pero se podrían instalar 138 kilovatios. Esta de aquí pues son 400 metros cuadrados, unos 80 kilovatios, menor potencial todavía, pero una generación eléctrica pues de 62 megavatios, obviamente mayor que esta pequeña verde que teníamos. Y así en todos los elementos de cubierta. Claro, hay zonas rojas, pero insisto, nosotras no decimos no se aprovechen, simplemente pues una zona roja es una zona donde pues son más de 800 metros cuadrados, potencial solar de los menores, pero bueno, pues se pueden instalar 80 kilovatios con 51 gigavatios hora de producción estimada anual. Y si ahora nos movemos un poquito a otras zonas de la ciudad, pues podemos ver tipologías de viviendas distintas, ¿no? Viviendas en bloque,
Vámonos a, aquí aparecen los verdes, polígonos industriales, que bueno, que esto era algo que ya sabíamos, ¿no? Que los polígonos industriales son grandes zonas, grandes naves, donde pues el aprovechamiento, pues aquí solamente en este elemento, pues caben 500 kilovatios. En esta banda de aquí, pues caben 500 kilovatios, porque es bastante grande y tiene mejor potencial solar. Esta es la mejor, esta sería una cubierta con distintos planos de captación y esta tiene bastante buena orientación sur. Bueno, pues otra posibilidad es visualizar no tanto la producción, sino la energía que se puede generar, y aquí pues el peso del área es muy importante, ¿no? La escala de colores es un poco diferente, pero aquí los marrones nos indican pues más generación. Aparece la misma información anterior, la potencia, cuánta radiación recibe, cuánta energía se podría generar, el coste, y bueno, pues para buscar en este caso pues cubiertas que pudiesen generar más energía. Aunque ya digo que hay información redundante y para nosotras el valor sobre todo lo tiene el que la gente pueda saber cómo es su cubierta y a partir de ahí que se desencadenen los procesos que se tienen que desencadenar. Si podéis volver por favor a la presentación. Bueno, os decía que esto tiene que estar disponible en el visor del ayuntamiento, pero bueno, se han producido una serie de retrasos que nos han dicho que lo están haciendo y bueno, pues sería no la primera ciudad, porque hay otras ciudades españolas que tienen herramientas parecidas, pero sí aquella en la que hay estimaciones sobre costes, sobre valor de la producción. No lo he comentado, pero hay una estimación de cuál es el valor de esa producción, aunque el cálculo exacto es más complejo porque depende del tipo de instalación, pero bueno, para que la gente se haga un poco una idea de cuál es el valor que tiene esa producción eléctrica en términos de mercado. El detalle lo tenéis en el informe que os decía. Sí, yo creo que es ya casi al final. Yo creo que la siguiente, sí, esa, ahí retomamos la pregunta. ¿Puede la energía solar hacer autosuficiente en nuestra ciudad? Bueno, la respuesta no es sí del todo, porque de hecho no hemos dicho qué uso de la energía solar, no estamos contemplando aquí el uso pasivo de la energía solar, pero digamos sí en gran medida, ¿no? Puede hacerlas más autosuficientes. Pensad que ahora mismo a las ciudades también se las está empezando a exigir, todavía no en documentos, pero ya se empiezan a oír voces que las ciudades tienen que empezar a ser autosuficientes energéticamente, ¿no? Y aprovechar los recursos que tengan, mayores, menores, con las tecnologías que haya disponibles y en los emplazamientos que, digamos, que tengan, ¿no? Porque este aprovechamiento distribuido permite a los ayuntamientos, les da unas herramientas muy interesantes que espero que salgan ahora en el debate. Bueno, un poco para terminar, estos son los objetivos a los que el aprovechamiento de este potencial podría contribuir, que no solamente van a lo que es energía no contaminante y asequible, sino también a hacer ciudades y comunidades sostenibles, producir de manera responsable, hacer alianzas para lograr estos objetivos, porque esta es la información. Ahora hay que buscar cómo se financian, ¿no? Y si es financiación privada, si hay financiación institucional, si hay financiación de fondos que empiezan a buscar, digamos, fondos de inversión que empiezan a alejarse de cierto tipo de inversiones energéticas y, por supuesto, acción por el clima. Y con esto termino. Perdonadme que me he pasado 10 minutos de respeto del tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, damos paso a nuestros invitados. Os invitamos a subir. Y bueno, vuestras... Sí. No sé quién de los dos... no sé quién de los dos quiere empezar. Y bueno, un poco vuestras impresiones o cuál es vuestro punto de vista. Juan Pena, el primero. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer la invitación y la estupenda presentación que acabamos de ver. Desde luego, esto no hace nada más que reafirmar el especial momento que vive
la industria solar fotovoltaica, que yo creo que está en condiciones de asumir el liderazgo de contribuir a esta transición energética que estamos a punto de vivir o viviendo ya, depende cómo queramos, ¿no? Es cierto, yo creo que aquí en la industria solar fotovoltaica siempre tenemos dos grandes mundos, por simplificarlo mucho, que es el de las grandes instalaciones, y tampoco es cuestión de ponerlas en enfrentamiento. Yo creo que también lo decías tú antes, yo creo que para asumir los retos que tenemos delante van a hacer falta grandes instalaciones, y han sido buenas también para la reducción de precios, que no olvidemos, es el gran detonante de esta revolución. Y bueno, pues la tecnología ha avanzado también gracias a ellos, pero no me cabe ninguna duda que el autoconsumo es el que va a tomar el papel relevante en los próximos meses y años. Tenemos ya una normativa, en el caso concreto español, que está a punto de cerrarse, que es decir, está ya con los dos reales decretos, el del año pasado y el de este, establecidas ya las bases para realizar el autoconsumo, y queda únicamente pequeños detalles, no menores, bueno, evidentemente, en cuanto a cómo se van a compensar los excedentes, pero ya hay una normativa tremendamente fuerte donde despeja y simplifica mucho la tramitación, abre un campo muy interesante a lo que es el autoconsumo compartido, y hablamos de ciudades, y bueno, incorpora la compensación de excedentes, el no balance neto, pero sí una compensación de excedentes. Entonces, yo creo que el momento no es más propicio que para sumarnos ahí, y desde luego hay factores para defender la parte de autoconsumo, como que yo creo que es la parte de eficiencia que no la hacen las grandes. Es decir, aquí en el autoconsumo nosotros estamos incorporando, además, ese aspecto que yo creo que hemos perdido cuando tocaron también el tema de las tarifas, la descompensación que han dejado en la parte fija y la parte variable, donde parece que ahora ya no nos animan a que actuemos en cuanto a criterios de eficiencia, de ahorro, y yo creo que me parece muy interesante, y es una de las tareas que yo creo que deben hacer, o sea, volver a recomponer un poco la tarifa y ayudar ahí. Luego, las ciudades, por otro lado, la electrificación me parece que es necesaria, va a ser mucho más importante de lo que parece. El tema de transporte ya está lanzado, por un lado, pero queda otro gran caballo de batalla, que yo creo que es el tema del calor, vamos, de la parte térmica, digamos, calor-frío, vamos. Y yo creo que se va a electrificar también en gran medida, probablemente. Será más lento, pero es que no queda otra. Quiero decir, estamos hablando también de temas de contaminación, no solo de cambio climático. Entonces, yo auguro un futuro muy, muy optimista, y espero que lo hagamos bien también, porque hay que hacerlo con cierta cabeza también, ¿no? Si quieres te paso. Venga. Bueno, gracias por invitarnos y poder compartir impresiones. Excelente trabajo. Sí que le voy a poner peros, si me lo permites, en algún sentido. Entiendo que... Sí, y pongo por delante varias cosas. Por ejemplo, yo sí que soy crítico quizás con las megaplantas fotovoltaicas. Entiendo mejor la generación distribuida. Por la emergencia climática quizás también necesitamos estas plantas, con los fondos de inversión que bienvenidas sean, ¿no? para poder equilibrar nuestro mix energético. Pero sí que me falta la participación ciudadana a la hora de invertir, y que pasa por la pedagogía y pasa por la concienciación, ¿no? Solamente las pioneras en todo esto invierten responsablemente en energías renovables, ¿no? La gran olvidada de la transición energética es una de las patas que os falta en este proyecto y que no habéis podido acceder. Entiendo que la obtención del dato ha venido del EVE en cuanto al consumo, o de alguna fuente cercana, pero la del consumo neto anual es un valor interesante para contrastar en cuanto a la autoproducción, pero nos falta el consumo instantáneo, el consumo horario. Por lo tanto, datos. Hemos visto que todo el tema LIDAR son datos accesibles, todos los datos ambientales, los datos de catastro, los datos de si son propiedad pública o son propiedad privada, las viviendas, pero nos falta el dato que tienen las distribuidoras. Por lo tanto,
de este paquete, de esta cadena de valor que tiene el suministro eléctrico, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, producción, transporte, distribución y comercialización, cuando llega a nuestra casa, la distribución es la gran olvidada, ¿no? Y es donde está el dato, es decir, el dato horario, el dato mensual, que pasan a nuestras comercializadoras, como en este caso la corriente, y al final facturamos a nuestras socias, ¿no? Ese dato es importantísimo y ese dato desgranaría mucho más y bajaría mucho más estas expectativas que planteáis, que son muy ilustradoras, ilusionantes, pero que tendrían que aterrizar. Y entiendo que no lo podéis hacer porque no tenéis el dato, ¿no? Entonces, la apertura de ese dato nos va a permitir transicionar energéticamente, ¿no? El dato lo tienen las distribuidoras y tienen que abrirlo para que salgan modelos de negocio de todo tipo, empresas de servicios energéticos, agregadores de demanda, empresas de eficiencia, etcétera. Saldrán una cantidad de modelos de negocio que nos van a ayudar a las personas, a las administraciones, a las universidades, a que podamos ir implementando toda esta tecnología, que veremos a ver cómo se paga, ¿no? O sea, en este gráfico muy interesante que habéis planteado, ¿no? En cuanto a los más óptimos, los menos y tal, pues bueno, hay determinadas cubiertas con una inclinación que quizás económicamente no la hagan viable, aunque tenga una producción, porque solo los paramentos o la estructura que hay que ponerla para que tenga esa graduación cercana al 35, ¿no? Porque tiene una orientación 90 grados opuesta, ¿no? Puedan, y pongo entre comillas, hacerla que sea amortizable, ¿no? Entonces vamos a una segunda etapa, ¿no? de esos autoconsumos individuales, ¿no? Que son los autoconsumos colectivos, como decía Juan, y una tercera fase que son las comunidades energéticas, ¿no? Es decir, la apertura del dato, la apertura de poder usar la red de distribución, incluso las directivas europeas, el paquete de invierno de medidas de la Directiva de Energías Renovables, dice que en la transposición a 2020, las comunidades energéticas, que así las llama, incluso las municipalidades, podrán gestionar la red de distribución. Con todos los imperativos legales que necesiten, se tengan que dar de alta como distribuidoras en términos y forma que la jurisprudencia o la legislación de cada Estado obligue, pero podrán tener ese dato, podrán optimizar, podrán compartir la energía, podrán incluso utilizarla para paliar la pobreza energética de forma excedentaria, ¿no? Hay un término que nos gusta mucho utilizar en la corriente, que es los CUPs sumideros, es decir, CUPs que el excedente no lo vertemos a la red para que nos retribuyan cuando la orden ministerial nos los compense en nuestra factura hora a hora, mes a mes, ¿no? Sino que lo ponemos en una bolsa social en la que la gente con vulnerabilidad energética pueda utilizar, porque a veces ese tipo de consumidores nos olvidamos, están invisibilizados, pero coexisten en las ciudades, ¿no? Y por último, añadir que, bueno, en este MOOC, ¿no? Que hablamos también muy en término ciudad y muy en término campus universitario, ¿no? Esos retos de descarbonizar el campus, pues lo hacemos como un sistema aislado, independiente. Bueno, pues la Ciudad de Madrid es un sumidero de consumo de energía y nada que ver con un manantial en producción, porque tiene una producción bajísima, ¿no? Al igual que el resto de ciudades en nuestro territorio, de momento. Tenemos que introducir también, no solo a nivel energético, sino a nivel de la movilidad, a nivel agroalimentario, es decir, otro tipo de soberanías, el concepto de bioregión. Porque de nuestro campo más cercano, sin tener que hacer una ocupación excesiva del terreno, como pueden ser las megaplantas, podemos introducir otras tecnologías, que puede ser la mina eólica, que quizás en nuestras ciudades pueda ser inaccesible o imposibilite la normativa tener que poner esos aerogeneradores de 4, 5, 10 kilovatios en nuestros tejados. Por lo tanto, hibridar, por lo tanto, generación distribuida, por lo tanto, conectar la ciudad con el entorno próximo y compartir energía para poder aplanar nuestra curva de demanda y producción. Pero sobre todo, y ahí lo has añadido y me ha parecido genial, es que las energías renovables no son la solución,
no es una solución sistémica ni para el cambio climático ni para la transición energética, lo primero que tenemos que hacer es ahorrar, es decir, consumir menos. Lo segundo que tenemos que hacer es consumir mejor, es decir, aplicar la eficiencia en nuestros hábitos, en nuestros equipos, instalaciones. Luego, si podemos, consumir renovable y, en la última medida y grado de corresponsabilidad, invertir en energías renovables. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. La idea de la bioregión, aunque seas asesor en el Colab, si la quieres meter. Y bueno, pasamos ahora a la parte de diálogo, si te quieres, o sea, la parte abierta de preguntas. Sé que hay un par de preguntas hasta hace poco en Slido. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación aquí, también que levante la mano y procedemos. ¿Alguien se anima? Bueno, vale. Pues, a ver, en Slido preguntan, ¿cada cuánto tiempo se le daría mantenimiento a los paneles fotovoltaicos y cuál sería el costo? Las voy a leer seguidas. Vale, ahí las tenemos, gracias. ¿Cada cuánto tiempo se le daría mantenimiento a los paneles fotovoltaicos y cuál sería el costo? Si el ingreso per cápita de los ciudadanos podría solventar la inversión de estos paneles fotovoltaicos de 40.000, 50.000 euros, y si existe algún modelo de potencial energético encubierto de la ciudad de Madrid. Pues... ¿Son tres? Precisamente la energía solar fotovoltaica es la que menores costes de mantenimiento tiene de todas las energías, por tanto no es un coste que haga inviable para nada la instalación. Y vuelvo a insistir, que lo que era más costoso era la inversión inicial antes y ha bajado de órdenes del 80% en los últimos 5 o 10 años, con lo cual deja de ser ya un impedimento y el mantenimiento tampoco tiene por qué serlo. Si quieres tú la segunda. Vale. Bueno, me da igual, o sea... Es un tema de inversión, quiero decir. Sí, o sea, el ingreso per cápita de los ciudadanos podría solventar la inversión de estos paneles fotovoltaicos de 40.000, 50.000 euros. Bueno, no entiendo muy bien esa cantidad, a qué se refiere, pero es rentable. O sea, quizás sea porque en alguna de las que he pinchado han aparecido esas cantidades. A lo mejor podríamos aclarar para una instalación doméstica tipo, ¿no?, que están en torno a 3.000, 4.000 euros, ¿no?, para 3, 4 kilovatios, ¿no? Sí. Están en ese entorno más o menos, ¿no? Y en la colectivización se minoran los costes, o sea, tanto el CAPEX como el OPEX de cualquier... O sea, a veces tenemos que utilizar esto de terminología económica y hablar de la energía fotovoltaica como un producto financiero, pero lo es, porque estás comprando energía renovable a futuros. Es decir, la vida útil tiene 30 años, 25 o 30, ¿no? Cada vez van mejorando eso, pero la puedes amortizar a día de hoy en 8 o 10 años cuando venga la compensación, e incluso en menos. A mayor consumo que tengas, pero no porque tengas que consumir más, sino porque seas un terciario, seas una pequeña industria o un comercio, pues antes amortizas eso, ¿no? Entonces se paga sola, solo hay que tener esa inversión inicial para poder desenvolverlo. Yo creo que ya las entidades bancarias de todo tipo hacen estos préstamos personales para este tipo de instalaciones. Es decir, es asequible, es rentable y es necesaria. ¿Vamos con la tercera? Sí. Ay, sí, es verdad. Sí, lo he apagado, pero ahora. Quizás complementar lo que has dicho con una pregunta que se hace mucha gente, de ¿en cuánto tiempo amortizo la inversión, ¿no? ¿Qué es ese plazo? Pues ahora mismo, claro, dependiendo, si no ponemos almacenamiento, que es una solución que también se está utilizando para aprovechar justamente eso que produzco cuando no estoy en casa, 2 horas después, que es cuando llego a casa y consumo gran parte, pues sin almacenamiento está en 5, 6 años, incluso en algunos casos menos, ¿no? El almacenamiento que supone, aprovecho más. Si aprovecho más la energía, quiere decir que tengo que comprar menos de la red y siempre eso que me estoy ahorrando va a ser más de lo que me van a poder valorar si yo lo envío a la red. Entonces, bueno, retrasa la amortización un par de años quizás, pero estamos hablando de periodos de amortización por debajo de los 10 años, ¿no? Entre 8...
Y bueno, pues para un particular pues, puede ser suficiente, ¿no? Parece ser que el mundo por debajo de los 8 años de amortización empieza a ser interesante. Además hay una cosa que a mí siempre me gusta decir. Cuando nos compramos una televisión de plasma, pensamos cuántos partidos de fútbol o películas en las plataformas que sean tenemos que ver para amortizarlo. ¿Alguien se pregunta cuánto cuesta amortizar su coche a gasoil? ¿Por qué siempre con la eficiencia energética y las renovables tenemos que estar preguntándonos en cuánto amortizo esto? Porque además lo amortizamos antes. Bueno, y la última pregunta, ¿existe algún modelo de potencial energético en cubiertas en la ciudad de Madrid? Que yo sepa, no. Sí que existe en algunos municipios que han hecho este ejercicio. Alpedrete lo ha hecho, Miraflores de la Sierra lo hizo también hace años. Bueno, nosotros hicimos la primera aproximación en el año 2010 con la ciudad completa de Vitoria. Esta es la segunda que hemos hecho actualizándolo y ponemos esta metodología y nuestros conocimientos al servicio del ayuntamiento para que todos podamos pinchar nuestra cubierta y saber qué es lo que tenemos, además de antenas colectivas. O sea, un estudio como este, no. Sí que el CIEMAT y colaboró y la escuela con el de Alpedrete, ¿no? Pero quiero recordar, igual me equivoco, que sí que sacaron una licitación para calcular el potencial, pero que sería más con otros software o más casero, ¿no? Creo que la Fundación Renovables hizo algo para el Ayuntamiento de Madrid a modo de consultoría, ¿no? Para ver un poco, no solo los edificios, sino en la integración de mobiliario urbano también, pérgolas, marquesinas. Es decir, bueno, vamos a explorar, ¿no? Y creo que fue interesante. Hay una vuelta más, bueno, hay muchas vueltas, ¿no? Para complementar, pero hay un aspecto que también es interesante, muchas veces para desmontar mitos, ¿no? La fotovoltaica urbana o la fotovoltaica distribuida o la generación distribuida se tiene que enfrentar también a mitos, por ejemplo, que las redes, ¿no? La capacidad de las redes, ¿no? ¿Y qué pasa con las redes eléctricas? Las redes eléctricas no se diseñaron, es verdad, para flujos bidireccionales, ¿no? Pero en otros países se ha visto que en redes fuertes la fotovoltaica no produce problemas e incluso se está descargando en infraestructuras eléctricas urbanas, por el hecho de estar generando cerca del consumo, está descargando las necesidades de repotenciar esos centros de transformación, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando ahora en una metodología que estamos descendiendo a mayor detalle, incluido a la infraestructura eléctrica, ¿no? Porque hay otro gran reto que se avecina, que es con los vehículos eléctricos, ¿no? que suponen pues, una demanda de las redes eléctricas muy importantes porque chupan una barbaridad de potencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la generación distribuida hace lo contrario, está aportando y está, por tanto, restando presión, por así decir, a infraestructuras externas a la ciudad, ¿no? Ciudades como Nueva York, no tanto con fotovoltaica, pero sí que han invertido en almacenamiento distribuido porque hicieron su cálculo de qué suponía repotenciar un centro de transformación en un lugar, una zona relativamente céntrica, y vieron que les resultaba mucho más barato invertir en almacenamiento distribuido, ¿no? en edificios, ¿no? Que pensar en parar, desconectar y volver a repotenciar y volver a conectar, ¿no? O sea, la generación distribuida pues tiene ventajas indudables, pero hay que hacer los estudios técnicos que lo permitan demostrar. Hay más preguntas, veo por ahí. Entonces, ¿algún ejemplo de los nuevos modelos de negocio que ya está funcionando? Pues, no sé, yo antes apuntaba el tema de que está por venir, ¿no? O sea, que el tema del agregador de la demanda, y agregador de la producción, ¿no? Que a nivel industrial ya se está utilizando en varios países y que en País Vasco con el IOBE y el EBE se testó en un proyecto a nivel industrial, porque es un tema de cortar, es decir, de actuar, parar determinada maquinaria para dar determinado consumo durante un tiempo, para que se module la producción energética y además pueda actuar dentro del mercado eléctrico revendiendo ese ahorro de energía, aparte de ahorrarle al propio cliente, pero está por venir. O los virtual power plants, es decir, la titularidad de las instalaciones fotovoltaicas. Aquí estamos hablando siempre de mi casa, mi tejado, mi tesoro, mi instalación fotovoltaica, yo titular de la factura, de la instalación, de mis CUPs. Bueno, pues si quizás en una nave próxima el propietario los fines de semana, en los meses de vacaciones, los días festivos o cuando no esté trabajando esa industria, te venda su excedente directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son como micro PPAs
cercanos, ¿no? Adaptados a la generación distribuida. Pero yo a día de hoy no conozco ningún modelo, aunque estamos a la espera de muchas, ¿no? Y las empresas de servicios energéticos o las comercializadoras, ¿no? Como en nuestro caso, pues tienen mucho que decir. Yo sí conozco en Alemania, de nuevo, con almacenamiento distribuido, un modelo de negocio que consiste en la gente invierte en un sistema de almacenamiento para cargarlo cuando es más barata y utilizarla después. Y bueno, pues eso crea una planta, una planta virtual. Entonces están dejándose gestionar parte de ese almacenamiento a cambio de, ¿no? Hay una empresa que está gestionando de manera remota parte de ese almacenamiento para hacer un control tan fino como el control de frecuencia, que es, digamos, lo más fino que hay que hacer para asegurarnos que todos tenemos electricidad cuando le damos al interruptor o encendemos lo que sea, ¿no? ¿Y eso a cambio de qué? Pues ahí está, pues una tarifa plana, ¿no? Es un poco, ¿tú qué estás dispuesto a hacer si me dejas utilizar la mitad de tu batería? Pues bueno, tú dirás, oye, es que necesito la mitad porque a determinada hora está el baño, microondas, lo que sea, pero yo no lo voy a utilizar sistemáticamente. Entonces ahí están esos modelos de negocio de momento en Alemania. ¿Y por qué en Alemania? Porque en Alemania esto lo han vivido hace ya años. Y entonces ya los usuarios están viendo de qué manera, bueno, pueden optimizar también inversiones que están haciendo, ¿no? ¿Más preguntas? Si quieres, ¿hasta qué punto las compañías que están interesadas apostarán, darán facilidades para conseguir el autoconsumo colectivo? Entiendo que cuando hablas o habla de compañías, habla de las tradicionales, de las distribuidoras. Yo entiendo que aquí no es que estén interesadas o quieran apoyar, es que no les queda otra, me da la sensación. O sea, quiero decir, el autoconsumo está regulado y bueno, más allá de que pongan más o menos facilidades, creo que ya poco pueden hacer ahí. ¿Habrá que irse a la sierra? Pues el que pueda, sí, y autoconsumir gran parte o toda la producción fotovoltaica, ¿no? Ahí es donde las cubiertas son, ¿no? La cubierta que tienen las casas pues es más que suficiente. Hemos hecho un estudio con una tipología de vivienda que está presente en ciertos tejidos urbanos, que son las viviendas adosadas, y con una sola vivienda adosada se puede dar un servicio interesante hasta a 5 viviendas más, ¿no? Porque le sobra, ¿no? ¿Cuánto se viene a consumir, ¿no? Si pensamos en una instalación fotovoltaica que genere en un año lo mismo que consuma una familia media, que eso viene a ocupar no sé, 2-3 kilovatios, claro, ¿cuánto se aprovecha de la producción? Pues se viene a aprovechar una tercera parte, por los usos de consumo que tenemos, a espaldas totalmente de cuándo consumimos. Con lo cual, yo consumo el 30 y vierto el 70, con lo cual mi vecino se va a poder aprovechar. Es decir, que a lo mejor hay uno o pocos edificios con buenas condiciones de soleamiento de cuya producción se pueden aprovechar vecinos próximos, ¿no? El uso pasivo de la energía, ¿no? Creo que se refería a lo que habías dicho. Bueno, si quieres lo contesto yo. Sí. Estamos hablando siempre de usos eléctricos, de producción eléctrica, pero la producción térmica o eléctrica para calor también hay que minorarla con la mejora de la eficiencia energética de las envolventes de nuestros edificios, con la apertura de huecos, con carpinterías más eficientes, más aislantes, para hacer esa captación solar y acondicionar térmicamente nuestras viviendas, aprovechándonos de esa pasividad, es decir, ya que tenemos una fachada, pues capturemos ese calor, metamos materiales refractantes o con una inercia térmica adentro que nos permitan que dure un poco más ese calor que ha penetrado, ¿no? Es decir, que todo lo sombreamiento para evitar el calor, que será más en estas latitudes, aunque en Vitoria en verano le pega también fuerte y un buen alero debajo o encima de nuestras ventanas les podría ayudar a que no entrara precisamente ese sol, pero que sí con la inclinación solar en invierno poder captarlo. Entonces yo creo que este uso pasivo de la energía puede utilizarse así, ¿no? Claro, es el elemento de eficiencia que tú decías, ¿no? Los muros trombe, es decir, hay una serie de tecnologías a nivel arquitectónico que lo permiten, ¿no? Todo el Passive House, los Lead Brim, etc. Esta pregunta, ¿cómo se cuantifica el coste en materiales, producción, transporte, instalación de todos esos sistemas? La energía a consumir será considerable. Esa es una pregunta recurrente. Y es interesante ver, porque es de las cosas que yo vengo escuchando de la fotovoltaica pues desde que yo era estudiante, ¿no? Allá por el siglo pasado. Es decir, traducido, ¿un panel fotovoltaico devuelve la energía que ha hecho falta para su construcción? ¿No? Que es una manera de decir, o sea, al final esto es un generador o esto es algo que va a producir pero ha habido que invertir más energía.
Bueno, aquí me tengo que remitir a estudios, a publicaciones, pero vamos, una en concreto de 2013. Hay muchos grupos que están cuantificando estos aspectos que en el fondo forma parte del análisis de ciclo de vida, ¿no? En este caso de instalaciones. Bueno, pues sí os puedo decir de manera concisa que la energía que hace falta para fabricar los módulos fotovoltaicos, los cables, los inversores, la estructura de soporte, etcétera, etcétera, una instalación fotovoltaica dedica menos de 2 años de su funcionamiento a devolver esa energía. ¿Cuánto dura una instalación fotovoltaica? Es otra pregunta interesante, ¿no? Hoy en día los fabricantes garantizan 25 años, ¿no? Pero hay instalaciones con módulos que se fabricaron hace 40 años, que ahí siguen produciendo. Luego, pongamos 30 años, ¿no? Porque al final hay que poner una cantidad para los análisis de rentabilidad. Eso quiere decir que durante 28 años la instalación estaría funcionando como generador de manera neta. Yo siempre que escucho esa pregunta, yo misma me hago la misma pregunta con respecto a otras tecnologías. ¿Somos capaces de responder a esa pregunta con la tecnología nuclear? No. Bueno, aquí hay un factor también a meter en la ecuación. Sí, correcto. Es decir, en 2 años se genera tanta energía como lo que ha costado producirla y habría que ver de dónde vienen o de dónde provienen los materiales también. Habría que hacer un análisis de ciclo de vida más completo, ¿no? Entonces, aún así, aunque el impacto sea positivo, ¿no? Si lo evaluamos ambientalmente, tendremos que reducir esa positividad por la esquilmación de determinados minerales, ya sean los silicios, las peridosquitas cuando vengan, los litios, o sea, todas las badlands que van en nuestras baterías de smartphone, que van en las futuras baterías de los coches eléctricos, ¿no? Ayer oía una noticia, ¿no? de que el Salar de Uyuni en Bolivia acabará enfrente de nuestra casa aparcado en un Tesla. Entonces, también tenemos que pensar e interiorizar esto que decía antes, que las energías fotovoltaicas, las energías renovables tampoco son la solución, que hay detrás un consumo de recursos que no es ilimitado y que tenemos que pensar y hacer uso consciente de todas estas tecnologías, ¿no? Y me parece importante incluirlo, aunque siempre ha habido ese debate, ¿no? Pero si es que no produce todo lo que cuesta hacerlo. No, hay estudios. Pero todo esto. Eólica urbana. La legislación es la aplicable ya, por ejemplo, al autoconsumo. De hecho, el Real Decreto habla de autoconsumo, no le pone apellidos si es fotovoltaico o es eólico, ¿no? Entonces, en aquellos lugares donde haya potencial eólico, pues se puede aprovechar. Bien, es verdad que en las ciudades pues, se modifican, anulan gran parte del potencial eólico que pueda haber en núcleos más pequeños, ¿no? Y que por lo general pues, no siempre nos gusta vivir en lugares muy ventosos, pero bueno, que lo hay, pues se puede aprovechar, ¿no? Ahora mismo la legislación no prima unas tecnologías sobre otras, me refiero a la legislación de tipo técnico, ¿no? que habla del autoconsumo. Y de hecho en países como en Países Bajos pues hay generadores eólicos diseñados con el objetivo de que sean estéticamente atractivos, ¿no? Que también es un factor muy importante, ¿no? Si pensamos en una difusión a gran escala. Quizás la necesidad de que las administraciones locales, es decir, porque no hay una adecuación normativa directa con la eólica, con la mini eólica, con la fotovoltaica, bueno, están empezando a ver, ¿no? Y hay adecuaciones normativas a esta tecnología, o reducciones en determinadas tasas municipales, ¿no? Es decir, y además esto viene directamente de abajo, de la administración local, no por mucho que el PENIEC o que el anteproyecto de ley de transición ecológica o tal lo dicte, van a poder hacerse determinadas cosas. Antes en los tejados, en muchos ayuntamientos, solo sucedían las telecomunicaciones, solo había antenas, ¿no? Desde el 2007, ¿no? Con la normativa Sasolar, que llamaban, en el que bueno, pues, obligaban a nueva edificación a meter la agua caliente sanitaria, solar térmica, ¿no? O en rehabilitaciones de más del 70%, a día de hoy también siguen obligando a meterla, pues bueno, vamos paso a paso, las administraciones también van adecuando la normativa a los usos que muchas de nosotras ya que le queremos dar a la energía, ¿no? O sea que hace falta también una pedagogía con las administraciones. ¿Más preguntas tenemos? La eólica.
Hola, buenas tardes, soy José Luis. Bueno, soy alumno del curso. Me parece genial todo lo que estoy escuchando. A veces no entiendo muchas cosas, pero bueno, creo que... tengo una pregunta. A nivel igual, bueno, a ver si la dejo entender. Al igual que tenemos pantanos fuera de las ciudades que llevan el agua a las ciudades, se podría hacer en extensiones, digamos, el fotovoltaico se podría hacer en extensiones fuera de las ciudades, en donde se aprovecha al máximo la luz, porque no hay sombras de edificios, y de alguna manera llega a las ciudades. Se podría hacer y podría ser como un generador, ¿no? O una batería que comunicase todos los edificios en las ciudades, y así no tener los techos llenos de fotovoltaica y aprovechar los techos incluso como acristalados para que la luz, incluso en tiempo de sol, pues caliente los edificios, ¿no? Digamos. También las plantas que reflejen ese calor, ¿no? O sea, podría ser, digamos, una estrategia de no sembrar de techos fotovoltaicos en las ciudades, ¿no? Ampliando el campo y todo su beneficio libre y fuera de sombras. Gracias. Sin duda, quiero decir, este tipo de estudios u otros, el mensaje, yo nunca daría un mensaje de llenémoslo todo de módulos, ¿no? Es un poco mostrar cómo pues esos lugares donde pensamos que ya, bueno, las ciudades pues ya hay, ¿no? Son lo que son, las ciudades son también, los edificios son contenedores donde se puede generar cantidades importantes de energía. Y lo que tú planteas, pues efectivamente hay territorio próximo a las ciudades que se puede aprovechar. Es verdad que se pierde una cierta característica que tiene la generación cercana al consumo, que es esa parte de concienciación que yo comentaba, que se produce de manera automática y que se puede reforzar cuando empezamos a invertir en esos electrodomésticos que además podemos activar de manera remota y que ya hay aplicaciones que los interconectan a instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Por ejemplo, bombas de calor que ya se conectan o que tienen una entrada del suministro eléctrico convencional y otra entrada para paneles fotovoltaicos, ¿no? Entonces eso se pierde un poco cuando alejas la generación, pero sin duda que alejarla y poder utilizar terrenos sin problemas de sombras te permite optimizar y como comentaban al principio, pues producir a un coste menor, ¿no? Digamos que yo creo que no estamos en condiciones de prescindir de ninguna solución con el reto que tenemos por delante. Digamos, a través de los... Digamos, para que fuese agradable, ¿no? a la vista, ¿no? Las estructuras en las ciudades, pues hacer trabajar, digamos, es que no me sale la palabra, con los que edifican, ¿no? Y hacen los diseños de los edificios para hacer un trabajo que sea, no sé... Para que no haya un impacto visual, ¿no? Eso es, digamos, elegante, ¿no? En su forma de la construcción y en todo Pero esto, eso en ¿no? los nuevos, en los antiguos Bueno, más complicado, ¿no? claro, en los nuevos. Claro. O sea, yo es que no puedo estar quieto, perdonadme. O sea, de forma natural va a suceder eso que estás diciendo, porque tenemos que paliar las consecuencias del cambio climático. O sea, estamos ya en fase de mitigación, adaptación, muy paliativo. Entonces, no solamente tendremos que poner energías renovables, sino que tendremos que aprovechar también nuestras cubiertas para hacer cubiertas verdes, cubiertas orgánicas, incluso hacer una refracción de la energía solar que nos viene para que no penetre en nuestras viviendas, ¿no? Entonces, de forma natural va a suceder. No todo el mundo va a poner fotovoltaica, no van a ser las disposiciones las más óptimas. Siempre que tenga una cubierta plana va a ir directamente, ¿no? a hacerlo, porque la estructura va sin aluminio, o sea, va con unos elementos donde se arriostra ahí los paneles y es mucho más sencilla, mucho más barata. Pero si nos vamos fuera, intentar que esos terrenos
no porque sean baldíos, es decir, que no haya una producción, podamos poner instalaciones fotovoltaicas. A mí hay un término que me gusta mucho que es la agrivoltaica, que combina, ¿no?, a modo de permacultura en los huertos urbanos, la conjunción de la producción fotovoltaica con la agricultura, ¿no?, o incluso con la ganadería. O sea, las dehesas, que son un sistema agrosilvopastoral, enfrente de Almaraz, que es una central nuclear, es agrosilvopastoral con seguidores fotovoltaicos, es decir, que tiene un cuarto uso, ¿no? Hay ganado, hay maderas, hay pastos, hay cereal y hay producción fotovoltaica. O sea, todo puede convivir y todo puede coexistir, ¿no? Y bienvenido sea. Y sin duda, es un reto fundamental trabajar con esos profesionales que son los encargados de diseñar o de prescribir, ¿no? Y no os ha dado tiempo a comentar, pero aquellos que estéis interesados en ver otro tipo de paneles fotovoltaicos, si buscáis el acrónimo BIPV, ¿no?, que viene de Building Integrated Photovoltaics, vais a ver una diversidad de módulos que se han diseñado específicamente para tratar de hacerlos más atractivos y más funcionales, ¿no? Porque, por ejemplo, un toldo, ¿no?, un toldo de protección solar, pues puede ser un módulo fotovoltaico y además atractivo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Luego ya la decisión ¿no?, digamos, es una cuestión subjetiva, pero sin duda que hay acercamientos desde hace años muy serios, con volúmenes de producción menores y por tanto con costes todavía mayores, que tratan bueno, pues de superar esa barrera estética que es fundamental para que uno no solamente se prescriba, sino que la gente le guste tenerlo, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar en relación al desarrollo tecnológico de los paneles solares. Habéis hablado aquí de que con los últimos años se han abaratado mucho los costes, se ha aumentado la longevidad de los paneles, pero cuando hacéis los cálculos estimativos de necesidad de instalación en base a la capacidad de consumo o al autoabastecimiento y demás, me imagino que lo cogéis en base a patrones de los paneles solares actuales, ¿no?, de eficiencia tipo de los paneles medios actuales. ¿Consideráis dentro del mundo del sector que la capacidad de desarrollo tecnológico de los paneles solares ha tocado techo o la eficiencia puede ir mejorando exponencialmente como ha sucedido en los últimos años? Porque eso solucionaría también muchos problemas de cálculo y de superficie disponible para ello, ¿no? Hemos considerado valores representativos de lo que hay hoy en el mercado relativamente eficiente, ¿no? Si bien para Texas es verdad que son menos eficientes. Y es verdad, la tecnología sigue avanzando. El silicio, que es el segundo elemento más abundante en la naturaleza, del que están hechos pues, nuestros chips de los móviles, gran parte de las células solares, no hay un problema de disponibilidad de la materia prima, pero es verdad que no se fabrican, hay solo unos centros de fabricación de las obleas de silicio para producción de fábricas solares, de células solares que están donde están, ¿no? Entonces, ¿qué otros materiales hay? Hay materiales que permiten superar el silicio tiene un tope, por así decir, termodinámico de eficiencia que está en torno a un 40%, un poquito más, ¿no? Pero hay otros materiales que permiten eficiencias mayores y que ya se están utilizando para lo que es fotovoltaica en el espacio, ¿no? Cuando se mandan satélites, ahí es fundamental el peso, la superficie, y entonces ahí se envían células que tienen eficiencias mayores y que están diseñadas pues, para esas aplicaciones y que son más costosas. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que aplicaciones donde el espacio es importante, como son los vehículos eléctricos, empiezan a plantearse utilizar esas tecnologías que antes solo eran asumibles en el espacio, ¿no? Porque ahí se manejan, pues que mandar 1 kilo al espacio es $1 millón de dólares, ¿no? Bueno, pues entonces ya te piensas que vas a mandar al espacio. Entonces, esas tecnologías están empezando a utilizarse en vehículos eléctricos. La concentración, ¿no?, es otra apuesta tecnológica, es decir, voy a gastar más en la célula, voy a concentrar la radiación del sol, voy a seguir al sol para de esa manera producir más. Lo que pasa es que a la concentración le ha salido el competidor de los módulos que han bajado de precio muy rápido y el sobrecoste que tiene el seguimiento solar, las estructuras asociadas, la óptica, cuando hablamos de concentración óptica, no consigue compensar. Entonces, bueno, o sea, el mundo fotovoltaico sigue investigando, si bien es verdad que ahora hay también otras preocupaciones de cómo aumentar la durabilidad de los módulos más grandes para que se puedan hacer centrales más rápidamente, módulos más atractivos, ¿no? Bueno, y se seguirá investigando, ¿no?
La eficiencia de los módulos fotovoltaicos, sí, ¿vale? ¿Es más eficiente un mix de cubiertas verdes y solares o no? Defíname eficiencia. Se está viendo, por ejemplo, que hay ciertas especies que aumentan su producción, especies vegetales, combinadas con fotovoltaica. El hecho de que haya algo de sombreado aumenta la producción. Ahí hay un campo también muy interesante, no solamente aplicado quizás a terrenos de producción, sino aplicado a los espacios finitos, ¿no? Como son las cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sí que hay potenciales ventajas. Para los módulos fotovoltaicos supone reducir un poco la temperatura de funcionamiento y eso les hace trabajar de una manera más eficiente. Entonces ahí hay una línea interesante. O sea, que no se trata de competir ahora por las cubiertas, que yo a veces percibo que hay partes del sector, ¿no?, que dicen, no, pero si he llegado yo antes, me pongo. No, no, a ver, las cubiertas son ni tuyas ni mías y eso va a estar ahí 30 años. Entonces, bueno, plantear un uso efectivo. De hecho, las especies vegetales que tienen que ponerse en las cubiertas vegetales, valga la redundancia, desde mi punto de vista, son las que por diseminación natural están en nuestro entorno, que tienen un agostamiento, que son anuales, que vuelve a caer la semilla, vuelve a crecer, y aunque mantenga una cubierta orgánica en el horizonte de esa cubierta verde que amortigüe o palíe los calores del rigor veraniego. Pero sí que es cierto que no necesitan tanta luz. O sea, tengo 1 metro cuadrado en casa que la rúcula me sale en invierno. Entonces, si le está dando sombra en verano, la protege y no se deseca tanto, ¿no? Entonces, porque entiendo también todo lo sérico, ¿no? Es decir, toda la serojardinería con menos consumo de agua en esas cubiertas vegetales para poder mantenerlas, porque tenemos un recurso también ahí limitado que es el agua. Entonces, si las cubiertas verdes las estamos regando, pues vale, sí, no tendremos calor, será muy bonito, es muy mainstream, pero estaremos consumiendo mucha agua. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre todo, ¿no? Entre las cubiertas, la fotovoltaica, el consumo de agua, el consumo energético. Sí, estamos fuera. Pues nada, pues gracias. ¿Ha habido una mano por allí? Ahí. Había leído mi pregunta que estaba ahí atrás y era, o sea, la eficiencia fotovoltaica, ¿no?, de los paneles por metro cuadrado aumenta día a día, ¿no?, constantemente. Pero mi pregunta iba si las compañías iban luego a dar la facilidad para actualizar esos paneles. Por ejemplo, tengo uno, compro ahora y en 5 años va a mejorar, ¿no? Y es como los móviles, que devuelves uno, te pueden dar otro, algo así, ¿no? Más dinero, ¿no? Lo actualizas dando un monto más de dinero y ya tienes otro panel, pero mucho más eficiente que el de hace 5, 10 años atrás. Esas facilidades las dan las compañías. Es un tema económico, yo creo, en las compañías en principio no. Pero... Todavía yo al menos no conozco casos que se está dando. Sí se está dando en la eólica, en la grande, donde sí hay un cambio bastante sustancial y hay repotenciaciones y todo esto. Yo creo que en fotovoltaica de momento, pero vamos, me remito, que es un tema económico. Quiere decir, en el momento que tú tengas amortizada la tuya y los años de vida que te queden, nuevos o no, es cuestión de ir ajustándolo a los permisos que tengas, pues si salen los números se hará, evidentemente. Pero no tiene... Vamos, yo no conozco casos ahora todavía de que se hayan cambiado las instalaciones. Y la eficiencia, más que nada, ha bajado de precio, ¿no? No es que haya ganado en eficiencia, efectivamente. Eso es. Pero tú ya has pagado lo tuyo, ¿no? O sea, hay que amortizarlo. No hay un crecimiento exponencial de la eficiencia de los paneles, o sea, de 16, 18, 20, 22. O sea, sí que oí una noticia que unos investigadores habían asociado, y perdonadme porque yo no controlo este tema, o sea, la cafeína como excitante para el silicio, lo que aumentaba, y pues lo dedujeron en esa pausa en el laboratorio, tal, o sea, pero no creo que vaya a aumentar a un 40%, ¿no? Entonces no hay... Y que luego los proveedores de equipos o los fabricantes de equipos, con respecto a las ingenierías, con respecto al instalador final, es una cadena de valor muy grande. O sea, que el proveedor, el fabricante lo tendrá con una eficiencia mayor y con un coste menor, pero el instalador, pues no es... Así que hay una cadena ahí que no pasa toda esta información, no pasa ese modelo de negocio, o no pasa esa y no hay una necesidad.
Quería retomar esta idea. Yo creo que esta lógica en la que vivimos, en la que cada pocos años cambiamos de móvil, tenemos que cambiarlo. Porque si una instalación fotovoltaica en 6, 7, 8 años ha devuelto, digamos, ¿no?, se ha amortizado económicamente, a partir de ahí tienes energía gratis, ¿no? Entonces sí, podrías tener más si cambiaras los módulos, pero ¿qué supone, ¿no?, nuevos módulos? Pues supone extracción de materia prima. ¿Y qué hacemos con los módulos? Los módulos fotovoltaicos se reciclan por ley, por obligación, ¿no? Al igual que un electrodoméstico pagamos un poquito más para que entre en la cadena, ya la directiva europea establece que, igual que los electrodomésticos, tienen que reciclarse. Pero el coste ambiental, en un sentido amplio, que tiene es importante. Entonces, bueno, ¿en qué medida es tan importante aumentar un X% cuando tienes amortizada tu instalación? Desde el punto de vista económico, ¿no?, que podría ser la lógica que te llevaría a comprar otros módulos. Otra cuestión es que en grandes plantas, donde el objetivo es producto de inversión, pero yo creo que esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Muchas gracias a todas y todos por venir, y a nuestros espléndidos invitados. Y nada, acabamos aquí porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora, y hasta la próxima. Gracias por venir.